Hace unas semanas Xiaomi presentó de manera oficial la Smart Band 8 versión global, la última versión de su popular pulsera, válida tanto para Android como para iOS. La he estado probando durante este tiempo y en este vídeo, además de todas sus novedades y características, te voy a contar mi experiencia con ella, todo lo que me ha gustado y lo que no. El primer punto que me parece muy importante destacar es que esta Smart Band 8, al contrario que en ocasiones anteriores, no se puede pasar de versión china a global simplemente conectándola a la aplicación oficial. La única forma a día de hoy es que te bajes de fuentes no oficiales una app modificada con todo lo que ello conlleva a nivel de seguridad, actualizaciones, etc. Es por eso que, al contrario que en otras ocasiones, he adquirido esta versión global directamente y la veo más recomendable. Su nuevo diseño me ha gustado mucho, el marco sigue siendo de plástico, pero trae este acabado metálico en color negro, aunque si lo prefieres la podrás adquirir también con un tono dorado. Además, este nuevo diseño trae un nuevo sistema de correas mucho más práctico, con unos pulsadores que hacen que poner y quitar las correas sea súper cómodo en comparación con el método que venían utilizando hasta ahora. Es por ello que Xiaomi ha sacado bastantes accesorios originales como pulseras de diferentes estilos, incluso para utilizarla como colgante o con un clip para usarlo en los cordones de las zapatillas. Lo que no me ha gustado tanto son los precios de algunos de los accesorios originales, ya que cuestan prácticamente lo mismo que la pulsera. Por suerte, estas pulseras de Xiaomi son tan populares que podremos adquirir muchísimos accesorios de competencia a precios muy económicos. Algunos con diseños prácticamente iguales que los originales y otros bastante curiosos, como este protector para proteger el cuerpo completo de nuestra band. Yo, por ejemplo, le he comprado esta pulsera de nylon con sujeción de velcro, que las de este tipo me parecen muy cómodas, y esta imantada de malla metálica. En anteriores versiones de la Smart Band he probado todo tipo de correas y es una de las cosas que más me gusta de este tipo de pulseras, la cantidad y variedad de accesorios que junto con las watch face o esferas hacen que por poco dinero la puedas customizar completamente a tu gusto. Y vista la parte más física, vamos con su funcionamiento. Lo primero que tendrás que hacer para activarla es ponerla a cargar con su cable y bajarte su app, que en este caso es MyFitness, algo que no me ha gustado ya que las anteriores Smart Band utilizaban Zip Life y si tienes otros dispositivos como puede ser una báscula, por ahora no podrás conectarlos. Puede que en un futuro sí, pero en el momento en el que estoy grabando este vídeo no se puede. Lo que sí me ha gustado mucho, probablemente lo que más de esta nueva versión, es lo bien y fluida que se ve la pantalla. El tamaño sigue siendo igual que en la Band 7, pero tiene mayor tasa de refresco, más nits y otra novedad que es el brillo automático. Mira por ejemplo la diferencia de pantalla respecto a la Band 6. Puede que en el vídeo parezca poca cosa, pero en persona la verdad que se nota bastante la diferencia y se agradece esta pantalla, se ve y se lee todo mejor y esto por ejemplo gente que tenga problemas de visión lo va a agradecer mucho. Eso sí, yo ya diría que lo que es el tamaño total de la pulsera está en el límite. La pantalla aún le puede ganar algo al marco, pero lo que son las medidas, ya más grande me parece que perdería su esencia y lo que hace que a mí personalmente me resulten tan cómodas, y creo que en gran parte el éxito de estas pulseras viene en que se adaptan prácticamente a cualquier tamaño de brazo. Como te comenté, una de las novedades de este modelo respecto a las versiones anteriores es la posibilidad de activar el brillo automático, algo que está bien además de para ahorrar batería, para no llevarte un flashazo en la cara por la noche si la activas a oscuras, sobre todo si se te olvida de programar horarios o lo que sea. Por supuesto, podremos programarla para que se active la pantalla al pulsarla o al deslizar el dedo sobre ella, podremos programarla para que se active al levantar la muñeca durante todo el día o a determinadas horas, o el Always On Display para que no se apague nunca o en determinados horarios. Y todo esto lo podremos gestionar desde la propia pulsera. Esto, junto con las opciones que activemos, como si queremos que nos mida siempre el pulso, mediciones del sueño o las veces que activemos los modos de ejercicio, determinará la duración de la batería, que ha sido ampliada a 190 mAh. Según Xiaomi, con un uso normal nos dará hasta 16 días y con el Always On Display baja a 6 días. Todo esto depende mucho del uso que le dé cada uno, pero en general su autonomía me ha parecido buena.
Respecto a los deportes y actividades, tiene más de 150, una locura, desde diferentes deportes acuáticos, ya que es resistente al agua, hasta futbolín o ajedrez. Eso sí, el funcionamiento de todos los modos básicamente es muy parecido, diferenciándose sobre todo en que en los de interior no mide velocidades y posicionamiento y en los de exterior sí lo mide. Eso sí, sigue sin tener GPS incorporado, por lo que si quieres que te mida estos datos, necesitarás llevar contigo el teléfono para que se sincronice con él, ya que toma los datos del propio teléfono. ¿Y para qué sirven entonces estos 150 modos? Pues básicamente el uso que le veo es para que en tu historial puedas ver qué actividad realizaste X día, durante cuánto tiempo, etc. Sobre los sensores, pues básicamente como en las versiones anteriores. Los pasos los mide muy bien, las horas y el análisis del sueño me han parecido correctas, el ritmo cardíaco y el oxígeno en sangre los consideraría como aceptables, a mí me sirven y los considero útiles para ver progresos, pero alguien que haga deporte de alto nivel o quiera una medición profesional, pues no va a ser como un Polar o un Suunto. Por supuesto, podremos recibir y leer notificaciones de todas las aplicaciones o seleccionar solo de las que queramos, pero no tenemos opción de responder directamente desde la pulsera, algo que sí se podía hacer con la 7 y que considero necesario que incluyan en una futura actualización, ya que esta opción de respuesta sí aparece en la app para las llamadas, pero no para WhatsApp o Telegram. Otra opción que he echado en falta es que en el modo de no molestar no está la opción de no molestar mientras duermes, y ya que no todos los días duermes los mismos horarios, me parecía muy útil y era la que yo solía utilizar por defecto. Por el resto tendremos todas las funciones de las últimas versiones y podremos organizar los menús a nuestro gusto, el orden de los widgets y accesos directos, e incluso podremos agrupar varios a nuestro gusto, como aquí el modo linterna y la cuenta regresiva, que son dos modos que utilizo bastante, y podremos colocarlos hacia el lado o en la posición que queramos. Respecto a las diferentes esferas o watch face, podremos dejar bastantes guardadas en la memoria de la pulsera y cambiar de una a otra pulsando prolongadamente, e incluso podremos cambiarle el color u otros ajustes directamente desde la pulsera a las que tengan el símbolo de una tuerca en azul. Tiene diseños bastante chulos e incluso tiene algunos con juegos, pero la verdad que me han parecido bastante malos. Eso sí, he probado mientras editaba este vídeo a instalarle unos juegos mucho más divertidos, así como diseños extra. Con una app no oficial, el método puede resultar algo complicado, así que traeré otro vídeo al canal explicando detalladamente cómo hacerlo. Y aquí te muestro algunas de las watch face oficiales. La verdad que los diseños no están mal, y al igual que las anteriores versiones podremos crear nuestra propia watch face desde una imagen propia, o una que nos descarguemos de internet, claro, seleccionando diferentes estilos, colores de los textos, etc. Yo hice esta prueba sacando una foto para ver qué tal quedaba, y la verdad que con la resolución que tiene este modelo, incluso estas creadas por nosotros mismos se ven bastante bien. Así que en resumen diría que la Smartband 8 en general me ha gustado bastante, una pulsera inteligente, económica y muy personalizable, que creo que para la mayoría de usuarios cumple perfectamente y que su mayor defecto viene dado por su nueva app, a la cual espero que terminen añadiendo mejoras con futuras actualizaciones. La recomendaría sobre todo si no has tenido ninguna o tienes un modelo anterior a la 7, y quiero que en los comentarios me digas qué te ha parecido a ti y por supuesto que me dejes cualquier duda o comentario. Por debajo dejaré enlaces a los productos y vídeos relacionados del canal. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya sido útil, y si es así ya sabes, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte próximo contenido, que además es completamente gratis y súper importante para ayudarme a seguir trayéndote contenido como este. Comparte el vídeo con quien creas que le pueda interesar y nos vemos en el próximo vídeo.